Nunca ha habido un peor momento en la historia para ser un soldado ruso. No es solo porque decenas de miles de ellos están siendo muertos y heridos cada mes. Tampoco es solo porque sus comandantes los tratan como carne de cañón, enviándolos a asaltos suicidas sin entrenamiento adecuado, equipo confiable o cualquier tipo de armadura que los proteja. Es porque cada segundo de sus vidas es una pesadilla constante. Una pesadilla donde el terror y la muerte acechan en cada esquina. Amenazas ocultas pueden matar en un instante, y hasta aliados y comandantes pueden volverse en contra, torturando o matando a quien desafíe una orden. Frente a tal cantidad de amenazas, muchos de estos soldados se consideran afortunados simplemente por llegar al final de cada día, aún enteros. Al igual que sus homólogos ucranianos, miles de ellos sueñan con el día en que la guerra termine, cuando puedan regresar a sus hogares para ver a sus amigos y familias una vez más. Pero saben que cada minuto que pasan en las líneas del frente está lleno de peligro, con drones enemigos, artillería y escuadrones de asalto nunca muy lejos. Frente a la opción de una muerte casi segura o sobrevivir un día más, cada vez más soldados rusos eligen valientemente huir del frente. Mikhail Radianov fue uno de ellos. En una entrevista con United 24 Media, Radianov admite que se unió al ejército ruso para evitar una sentencia de prisión. No es una historia desconocida. Muchos hombres rusos de entornos difíciles pueden cometer delitos menores y desde el inicio de la guerra, a muchos detenidos se les da a elegir entre prisión o alistarse para luchar en Ucrania. Rudianov, como muchos antes, fue tentado por la segunda opción. Le ofrecieron un contrato militar y le prometieron que serviría en la retaguardia cavando trincheras, en lugar de ser enviado al fuego de las líneas del frente, así que firmó el contrato. No tenía idea de que lo habían engañado. Pensaba que estaría a salvo, lejos de los tiroteos del frente, pasando sus días haciendo trabajo manual, que podría ser agotador, pero al menos no implicaba arriesgar su vida. Al principio, así fue como empezó. A Rudianov efectivamente le asignaron cavar trincheras y fortificaciones, pero pronto se encontró realizando tareas adicionales, mucho más peligrosas, como evacuar soldados heridos o arrastrar cadáveres desde posiciones avanzadas. Pasó 1 año y medio haciendo este trabajo antes de que llegara un mensaje mucho más aterrador. «Vas a participar en un asalto». Esto no era para lo que Rudianov se había inscrito, pero ya no había vuelta atrás. Él y su compañero vivieron lo que Rudianov llama un entrenamiento absurdo, donde rápidamente les enseñaron a usar scooters eléctricos y apps de navegación civil para planear su ataque. Después, les mostraron una simple fotografía de un edificio en ruinas cerca del pueblo ucraniano de Petropavlivka, no muy lejos de Kupiansk en la región de Yarkov, y les ordenaron llegar a ese edificio y defenderlo. Rudianov conocía bien la zona. Había pasado tiempo ahí, recuperando a varios compañeros caídos, exintegrantes del equipo de asalto, que apenas avanzaron 1 kilómetro antes de morir. El edificio al que Rudianov y su compañero se dirigían estaba a unos 7 kilómetros 4.5 millas de ellos. No les tomó mucho tiempo llegar a la conclusión obvia. No tenían ninguna posibilidad de llegar a ese edificio, mucho menos de defenderlo. Esta era una misión suicida. Radinov, como tantos otros hombres rusos antes que él, estaba siendo enviado a su perdición. Es una historia similar a lo largo de cientos de millas del frente. Una y otra vez, los comandantes rusos insisten tercamente en su estrategia completamente insostenible de picadora de carne, lanzando a cientos y miles de hombres contra posiciones ucranianas fortificadas, sabiendo que casi todos serán heridos o muertos, en un intento desesperado por ganar algunos fragmentos de territorio sin valor. Además, para que esos mismos comandantes puedan informar a su presidente, Vladimir Putin, que la guerra va bien. Pero Radinov no estaba dispuesto a ser solo otra estadística, otro nombre en la lista cada vez más larga de bajas rusas. Él y su compañero decidieron tomar el control de su destino y huir. Casi lo lograron también, pero fueron capturados a solo 12 kilómetros, 7.5 millas de la frontera rusa por un grupo de chechenos, según informa Radinov. Nos golpearon y luego nos entregaron a la policía militar. Nos mantuvieron en un sótano y nos golpearon varias veces más. Por la noche, llegó alguien con el nombre de Guerra Volchara, y me envió a un cuartel en Vysoke, en la región de Lugansk. Allí me preguntaron, ¿vas a ir a un asalto? Dije que tenía miedo y mi salud era mala, así que me enviaron con un hombre con el nombre de Guerra Chalava para una charla preventiva. Ahora, durante esa conversación preventiva, Rudianov fue atado y torturado con descargas eléctricas durante 2 horas completas, antes de finalmente ceder y aceptar ir al asalto. Pero su pesadilla no había terminado. En un retén, otros soldados rusos extorsionaron a su joven camarada. Se dieron cuenta de que Rudianov
debía haber acumulado una cantidad razonable de dinero en su tarjeta bancaria, ya que había pasado tanto tiempo en el servicio militar sin tener la oportunidad de gastar nada. Le pidieron que les comprara una moto. Asustado por lo que podría pasar si se negaba, Rudianov aceptó. Luego los soldados fueron más allá, diciendo que el clima estaba cambiando. Dijeron que ahora necesitaban una cuatrimoto en su lugar. De nuevo, Rudianov aceptó. Lo escoltaron a un cajero automático, donde esperaba retirar el dinero y entregárselo a los hombres. Pero en el retén, le exigieron que revelara su código PIN y cuando se negó, le esperaba otra desagradable sorpresa. Fue llevado de inmediato de regreso a la cámara de tortura de Chilava. Ahí, lo volvieron a golpear, lo ataron y lo torturaron con descargas eléctricas durante otras 2 horas. A diferencia de la primera vez, no le hicieron preguntas ni le dieron opción para acabar su sufrimiento. Simplemente lo lastimaron una y otra vez. Incluso en un momento, le atravesaron la mejilla con unas tijeras. Solo entonces Chilava, finalmente, le pidió su código PIN. Incapaz de soportar más dolor y dándose cuenta de que no tenía otra opción, Rudianov cedió. Algún tiempo después, le ordenaron que se preparara para un nuevo ataque. No le informaron a dónde lo llevaban ni a qué unidad lo asignaron, pero eso no importaba. Rudianov sabía que cualquier asalto en el frente, sin importar dónde fuera o con qué unidad, era solo una sentencia de muerte. Así que, a pesar de haber fallado y sufrido las consecuencias una vez antes, decidió intentar huir de nuevo. En lugar de llenar su mochila con municiones y armas, la llenó con agua y algunas latas de comida y huyó para salvar la vida. Trágicamente, lo atraparon de nuevo, esta vez cerca del asentamiento de Arapivka, en la región de Luhansk, al este de Ucrania. Lo trasladaron a otro asentamiento, donde nuevamente le dieron descargas eléctricas porque no pudo decir a los soldados de qué unidad intentó escapar. Después de eso, para horror de Rudianov, se encontró cara a cara con su torturador por tercera vez. La policía militar rusa decidió enviarlo de regreso con Chalava, quien una vez más lo ató y lo torturó. Luego simplemente me arrojaron atado al suelo afuera. Chilava salía de vez en cuando, fumaba y me lanzaba colillas de cigarro. Dijo que si me movía, aunque fuera un poco, las golpizas continuarían. En un momento, un coronel con el indicativo Matros se acercó, pasó por encima de mí y preguntó: ¿Qué es esto aquí? Entró al cuarto de Chilava. Hablaron, el coronel salió de nuevo, volvió a pasar por encima de mí y simplemente se fue. Al día siguiente, Rudianov fue llevado al primer regimiento de tanques de la Guardia para entrenamiento de asalto. Pasó 2 días recibiendo instrucciones para correr hacia las fortificaciones ucranianas y lanzar minas antitanque dentro de ellas. Después de eso, fue asignado a un nuevo grupo y recibió la orden de participar en otro asalto. Y esta vez, le dijeron sin rodeos que, si intentaba huir de nuevo, lo iban a fusilar. Aún así, aferrándose a la posibilidad de sobrevivir y a algún tipo de futuro, Rudianov ideó audazmente un tercer y último intento de escape. Justo antes de que comenzara el asalto, pidió ir al baño, pero en su lugar corrió hacia las posiciones ucranianas, donde se rindió y fue tomado prisionero. Quizás sea prisionero, pero al menos vive, algo que muchos otros no pueden decir. Rápido paréntesis, estás viendo The Military Show, y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Habiendo visto y soportado los horrores de la guerra en carne propia, Rudianov tiene un mensaje para cualquiera de sus compatriotas que esté pensando en tomar las armas y unirse a la lucha. A todos los soldados rusos les digo esto: no le crean al ejército. Volver con vida es casi imposible. No vayan a la guerra, rusos. No invadan países ajenos. Esta no es nuestra tierra. Quédense en casa, trabajen en las fábricas. Incluso si están enfrentando una sentencia de prisión, cumplan su condena. Créanme, 10 años tras las rejas es mejor que el ejército. Allí no hay trato humano. Tampoco verán su salario, simplemente se los quitan. Usen la cabeza, no vayan a la guerra. La guerra es muerte. Ojalá que algunos rusos que todavía dudan sobre alistarse y unirse a esta campaña desastrosa, escuchen y hagan caso a esa advertencia funesta. Para otros, sin embargo, ya es demasiado tarde. Muchos hombres de distintas edades se han ofrecido como voluntarios para luchar en Ucrania o lo han hecho por necesidad, para ganar un salario digno, mantener a sus familias o evitar el encarcelamiento o la deportación. Muchos fueron engañados por los medios o creyeron mentiras de reclutadores. Pensaron que estarían de 6 a 12 meses en un lugar seguro antes de volver y disfrutar el bono de alistamiento y el salario que habían ganado. Muchos creían que la guerra terminaría rápidamente o que Rusia estaba en ascenso, superando fácilmente las defensas de Ucrania y logrando grandes avances. Luego llegaron a las líneas del frente. Vieron la dura realidad de esta guerra. Notaron que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas y comprendieron que no serían vistos como seres humanos por sus superiores, sino como piezas desechables enviadas al fuego en asaltos suicidas.
Muchos de esos soldados sienten que no tienen otra opción más que aceptar su destino en silencio y con tristeza, siguiendo las órdenes de sus oficiales al mando y marchando directamente hacia la muerte, con la vaga esperanza de sufrir heridas no mortales que les permitan ser enviados de regreso a casa. Algunos, como Rudianov, toman la valiente y arriesgada decisión de desobedecer órdenes o huir de sus unidades. Algunos lo logran. Sin embargo, quienes son capturados pueden recibir castigos terribles por sus acciones. De hecho, numerosos medios de comunicación, incluido el Daily Mail, han compartido informes de comandantes rusos que golpean, humillan, matan de hambre y abusan de sus propias tropas de otras maneras. E incluso algunos llegan a matar a los soldados que se niegan a hacer exactamente lo que se les ordena. Las pruebas proporcionadas por el canal de Telegram en ruso, Trick Question, incluyen videos anónimos de soldados de las brigadas 132 y 60 de Rusia, así como de otras unidades. Estos videos muestran las sádicas medidas que algunos oficiales rusos usan para controlar a sus hombres. Un video, por ejemplo, muestra a 2 hombres semidesnudos atados a un árbol y obligados a ladrar como perros, mientras su comandante se burla y les orina encima diciendo orgulloso: «Estos son nuestros perros que huyeron, pero los atrapamos». Otro video muestra a un soldado encarcelado en una caja pequeña, solo con la cabeza expuesta, mientras un comandante se burla ofreciéndole comida y le dice: «¿Tienes hambre? Vas a morir ahí, ¿sabes?». Muchos soldados también reportan haber sido electrocutados o tatuados a la fuerza por desafiar órdenes o atreverse a escapar. A menudo se les niegan necesidades básicas como comida y agua, por lo que recurren a medidas desesperadas, como beber de charcos o saquear cadáveres para conseguir algo de comer. Y los castigos no solo se aplican a quienes se niegan a participar en asaltos o intentan escapar. Incluso las cosas más simples, como ser encontrado en posesión de un teléfono inteligente, pueden ser suficientes para que un soldado reciba una sentencia de muerte. Quienes se niegan a extender su contrato con el ejército suelen ser enviados a misiones suicidas, eliminando cualquier esperanza de volver a casa. A menudo, para asegurar que no sobrevivan, estos soldados son obligados a marchar hacia posiciones ucranianas, heridos gravemente o sin armas para defenderse. La extorsión es común. Oficiales al mando suelen extorsionar a las tropas, exigiendo que entreguen sus tarjetas bancarias o transfieran dinero a la cuenta del comandante. Quienes se niegan son torturados o asesinados. Un exmédico del ejército, entrevistado por la BBC, compartió su experiencia de primera mano sobre este comportamiento, diciendo: «Vi los cuerpos de 20 hombres que conocía tirados en una fosa después de ser ejecutados por sus propios oficiales tras confiscarles el dinero. Recuerdo que uno gritó: «No dispares, haré lo que sea», pero igual los mató. No es difícil deshacerse de alguien, solo inventas un informe. Y las atrocidades no terminan ahí. Ha habido reportes y evidencia en video de soldados rusos siendo obligados a pelear entre sí como perros. Un video muestra a 2 hombres sin camisa arrojados a un hoyo antes de que el comandante les informe. Aquí está el trato. Quien mate al otro primero puede salir del hoyo. La pelea que siguió duró apenas un par de minutos, con el soldado mayor estrangulando a su compatriota hasta matarlo. Estos no son incidentes aislados ni rarezas, son muy comunes en el ejército ruso, y el analista Kirk Giles dijo a los reporteros que es un problema sistémico. El ejército ruso refleja la sociedad de la que proviene, y esa es una sociedad en la que la violencia, la extorsión y la corrupción son endémicas. No debería sorprender que estos comportamientos persistan y se exhiban, ya sea contra quienes conquista el ejército ruso o su propia población, porque la estructura social dentro de Rusia siempre se ha construido sobre la base de que cualquiera que tenga, aunque sea una pequeña cantidad de poder, la explota al máximo posible. Y no son solo los rusos los que sufren de esta manera. El Kremlin también ha puesto en la mira a trabajadores migrantes de otras partes del mundo, como África y el sur de Asia, engañándolos para que firmen contratos militares y enviándolos a los lugares más peligrosos. Allí, muchas veces sin entender cómo o por qué los han enviado a esos lugares, estas personas son usadas como carne de cañón, sin importar sus capacidades físicas, como explica Giles. Si tu único propósito es servir solo para recibir balazos, no importa si caminas con muletas o ya estás herido, igual cumplirás tu propósito. E incluso si algunos soldados sobreviven al terrible trato impuesto por sus oficiales al mando, todavía tienen que enfrentarse a sus oponentes, el ejército ucraniano, que sigue ideando formas cada vez más sorprendentes e ingeniosas de eliminar a sus enemigos. Un informe reciente reveló que agentes encubiertos de Kiev ocultaron pequeños artefactos explosivos dentro de plantillas térmicas para zapatos y luego las enviaron a unidades militares rusas. Cada una de las plantillas contenía hasta 1,5 gramos de explosivos, y según se informa,
se enviaron decenas de miles de ellas a las tropas rusas. Un camión con unas 500 plantillas fue interceptado por los rusos y la agencia de inteligencia del Kremlin, el FSB, se jactó de frustrar los planes de su enemigo. Sin embargo, en realidad ese camión era solo uno de muchos. Según funcionarios ucranianos, miles más de estas plantillas explosivas llegaron a sus destinos previstos y cumplieron su función. Un incidente similar también se reportó en febrero de 2025, cuando un lote de gafas FPV para drones enviado a unidades rusas fue saboteado por operativos ucranianos. Las gafas habían sido equipadas con dispositivos explosivos, improvisados diseñados para detonar mientras se usaban, acabando con la vida de los soldados enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Así que, además de enfrentar misiones suicidas y comandantes que los tratan como insectos, las tropas rusas tampoco pueden confiar en su equipo para defenderse, ya que cualquier cosa, desde sus botas hasta sus gafas o sus rifles, puede haber sido manipulada en secreto y convertida en una trampa mortal. Sus vidas están llenas de miedo, peligro y miseria. La muerte puede llegarles en cualquier momento, y de muchas formas infernales e inescapables. Y mientras más tiempo dure esta guerra, más vidas se perderán. Ucrania también pierde y seguirá perdiendo soldados, pero al menos tiene comandantes que valoran sus vidas, los arman correctamente y los tratan con respeto. El ejército de Kiev también está buscando constantemente nuevas formas de minimizar las bajas, utilizando tecnologías innovadoras, e incluso recientemente desplegó robots humanoides al estilo Terminator, en combates en la línea del frente, sobre lo cual puedes aprender todo en este video. Alternativamente, mira este video para ver más de cerca la asombrosa cantidad de pérdidas que ha sufrido Rusia y por qué su ejército va en un camino sin retorno hacia la completa desaparición. Y por último, asegúrate de suscribirte a The Military Show para más análisis tácticos, perspectivas e informes de noticias que no querrás perderte.